Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los tesalonicenses. En este caso vamos a entrar en la segunda carta que el apóstol Shaul le envía a los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver el capítulo 1 de esta carta y qué es lo que nos va a enseñar esta noche en este Shabbat. Antes de adentrarnos, vamos a entender un poco el por qué Shaul está escribiendo otra carta si ya les había escrito una carta a estos hermanos. En primer lugar, Shaul sigue en Corinto, como pueden ver aquí en el mapa, está Corinto. Y desde Corinto está enviando una segunda carta. Para que tengan una idea, entre Corinto y Tesalónica, que está por acá al norte, hay unos 500 kilómetros. Así que imagínense en aquel tiempo cómo sería el enviar esa carta. Shaul, estando en Corinto, ya había escrito una primera carta que fue la que estudiamos en los Shabbats pasados. Ahora va a escribir otra carta. Entonces, ¿por qué la escribe? Bueno, Shaul está en Corinto y ha pasado poco tiempo después de escribir la primera carta. Pero le han llegado informes de la Asamblea de Tesalónica sobre asuntos que requieren una urgente intervención de él. Él no podía ir, pero tenía que intervenir y lo va a hacer a través de esta segunda carta. Los asuntos que le habían llegado a Pablo sobre la Asamblea de Tesalónica tenían que ver con temas ya tratados en la primera carta. Temas como el regreso de Yeshua y el comportamiento dentro de la congregación. Pablo entonces aprovecha la carta para, además de responder o abordar el tema del regreso de Yeshua y el comportamiento de la congregación nuevamente, va a aprovechar para consolarlos y animarlos otra vez. Los asuntos que habían llegado a oídos de Pablo y por la cual le va a enviar esta segunda carta eran una continuación de temas ya tratados en la primera. Ya les había aclarado sobre la preocupación del regreso de Yeshua y les enseñó que en el regreso de Mashiach no habría privilegios, sino que todos, tanto los resucitados como los que estén vivos, serán transformados en cuerpos gloriosos en un instante para recibir a Yeshua. Pero todavía algunos estaban malinterpretando la enseñanza y crearon confusiones, al grado que se difundió un rumor de que el día del Señor ya había llegado, o sea que ya faltaba, digamos, días para que el Señor regresara. Esto causó gran temor y desorden. Ante esta confusión, Pablo, con esta segunda carta, busca aclarar enfáticamente que este evento el regreso del Señor no ha ocurrido, o sea, no está tan cerca como ellos pensaban. Y les explica que antes que regrese Yeshua, ocurrirán cosas en la congregación que tienen que ver con una gran apostasía y la manifestación del hombre de iniquidad. La confusión fue tan grande que algunos miembros de la asamblea habían dejado de trabajar. Ya no iban a trabajar porque pensaban, bueno, si el Mashiach está aquí a la vuelta de la esquina en una semana o 2 semanas o días, pues ¿para qué hay que seguir trabajando? ¿O para qué voy a pagar deudas? ¿O para qué voy a hacer esto o lo otro? Ellos habían estado convencidos de que el regreso del Mesías era tan inminente que el trabajo diario carecía de sentido. Entonces entraron en una ociosidad. Y esta sociedad se había convertido en un problema grave de dependencia y desorden dentro de la congregación. Con respecto a esta confusión, Pablo tuvo que ser directo y estricto en la carta, dando allí la famosa instrucción que conocemos todos: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En medio de esta confusión, la asamblea de Tesalónica seguía enfrentando intensas persecuciones. A pesar de su perseverancia, la presión era inmensa. Entonces, en esta segunda carta, Pablo busca consolarlos y alentarlos, asegurándoles que su sufrimiento no es en vano, sino que es una señal del justo juicio de Dios. Les promete que mientras ellos van a recibir reposo y gloria en la venida del Mesías, sus opresores recibirán la justa retribución divina. Esta es la razón de la carta de Pablo, de esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Ahora vamos a leer la carta. Dice en su verso 1:1. Escuche bien cómo dice: Pablo y Silvano,
y Timoteo a la asamblea de tesalonicenses en Elohim, Padre nuestro y Señor, Yehoshua HaMashiach. Escuche bien. El apóstol Pablo, junto con sus colaboradores Silvano y Timoteo, inicia su carta con un saludo que va más allá de la formalidad. No solo identifica a los remitentes y a la asamblea de Tesalónica como destinatarios, sino que de manera profunda y específica define a quiénes le está escribiendo. Él está escribiendo a aquellos que están en Elohim Padre nuestro y Señor, Yehoshua HaMashiach. Escuche bien, le está escribiendo a los que están en Elohim Padre nuestro y Señor, Yehoshua HaMashiach. La palabra hebrea Elohim, traducida Dios, se refiere también a la plenitud del amor y poder de Dios. La palabra griega pater, que se tradujo al español como padre, viene del hebreo ab, que además de padre significa origen o fuente. Y la palabra griega kurios, que traduce en Señor, viene del hebreo Adón o Adonai, que se refiere al señorío de Dios. Esto significa que Pablo, al decir en Elohim Padre nuestro y Señor, Yehoshua HaMashiach, se refiere a que Yehoshua es Elohim, la plenitud del amor y el poder de Dios. Es nuestro Padre porque es la fuente, el origen del que hemos sido creados, y es Señor porque pertenecemos a su señorío. Por lo tanto, Shaul está dando una declaración de identidad a los hermanos. Él identifica a los destinatarios de la carta como creyentes que están dentro del amor entrañable de Dios porque han sido originados de ese amor y por lo tanto pertenecen al señorío de Yehoshua. Pablo está señalando que él, Silas y Timoteo les están escribiendo a la asamblea de Tesalónica, pero a los hermanos que están dentro de la educación de la plenitud del amor de Dios, quien los ha escogido porque Él es su origen, su ab y su Señor, que los mantiene dentro de su señorío. Y finalmente les dice que ese Elohim, ese amor entrañable, que es su ab, su origen y su fuente, y además es su Señor o señorío, no es otro más que Yehoshua HaMashiach. Dice el verso 2, gracia a vosotros y paz de parte de Elohim, Padre y Señor, Yehoshua HaMashiach. Shaul ha establecido quiénes son los destinatarios de la carta. Les ha hecho saber que ellos están dentro de la plenitud del amor y poder de Dios, que ese Dios es su origen, quien los creó y por ser de él, ese Dios los guarda dentro de su señorío. Y les aclara tajantemente que ese Dios único es Yehoshua HaMashiach. Y para reafirmarlo agrega, gracia a vosotros y paz de parte de Elohim Padre y Señor, Yehoshua HaMashiach. La palabra gracia es un concepto fundamental. En griego se usa el término haris, mientras que en el hebreo se conoce como gen. Ambas palabras se refieren a una bondad o un favor inmerecido que Elohim otorga a la humanidad. Es una bondad amorosa que Él da al hombre, no porque éste se lo merezca, sino porque Él mismo, siendo la plenitud del amor, la concede con total generosidad. Es la manifestación de su naturaleza divina, es decir, Él es el amor, que actúa en favor de los pecadores. En griego, la palabra paz es eirene y se origina del hebreo shalom, aunque para muchos paz significa la simple ausencia de conflictos. Su sentido bíblico es mucho más profundo. El shalom se refiere a una acción de restitución o un pago que restaura la totalidad y la paz. En ese sentido, el shalom se refiere al sacrificio que hizo Yehoshua para restaurar nuestra paz con nuestro ab, es decir, con nuestra fuente, nuestro origen. A través de este acto de sacrificio somos reconciliados con Él y se nos permite regresar a esa fuente de vida de las cuales nos habíamos separado. Shaul está orando que la gracia, el favor inmerecido que por amor ha permitido la elección de los creyentes y de nosotros y el pago hecho mediante el sacrificio en la cruz permanezcan con ellos. Esa es la oración que Pablo hace, que el amor y el sacrificio permanezca
en los hermanos, aún en medio de las tribulaciones. Ambos dones, la gracia y el pago, provienen de la única fuente de todo, Yehoshua HaMashiach, la plenitud del amor, nuestro Elohim, nuestro Ab, es decir, nuestro origen y nuestro Señor. Dice el verso 3, dar gracias debemos a Elohim siempre, acerca de vosotros, hermanos, como digno es, pues crece sobremanera la fidelidad de vosotros y aumenta el amor de cada uno de todos vosotros, unos hacia otros. Shaul ha orado para que la gracia y el pago hecho por Yehoshua permanezcan en los hermanos de Tesalónica, aún en medio de las tribulaciones. Y les ha confirmado que esos dones, la gracia y el shalom, provienen de la única fuente de todo, que es Yehoshua Mashiach, y que es el mismo Elohim y origen nuestro y Señor nuestro. Ahora cierra la oración diciendo, dar gracias debemos a Elohim siempre, acerca de vosotros, hermanos. Como digno es, pues crece sobremanera la fidelidad de vosotros y aumenta el amor de cada uno de todos vosotros, unos hacia otros. El apóstol establece que él y sus colaboradores están obligados a dar gracias continuamente a Elohim por ellos. No está hablando de un simple gesto de cortesía, sino de algo que ellos deben darles como una respuesta justa y apropiada al testimonio que exhiben los santos y fieles de la Asamblea de Tesalónica. El agradecimiento constante es por la madurez que están exhibiendo los hermanos. Pablo enfatiza dos señales claras de esa madurez: el crecimiento en la fidelidad y el crecimiento del amor entre ellos. Ellos deben agradecer a Dios, los apóstoles, porque a pesar de las dificultades, los creyentes de Tesalónica perseveran en la emuná, creciendo en el conocimiento pleno de Hashem y una fidelidad inquebrantable en Elohim. Y también deben agradecer constantemente a Dios porque el amor entre los hermanos se ha intensificado, lo cual es una evidencia visible del crecimiento de la asamblea. Shaul está diciendo que ellos dan gracias a Elohim por la obediencia que exhiben los creyentes de Tesalónica y que se refleja entonces en el crecimiento de la fidelidad y el amor entre ellos, con lo cual están cumpliendo los dos grandes mandamientos de la Torá. Amarás a Adonai tu Dios con toda tu mente y con todo tu cuerpo y con toda tu vida. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el verdadero motivo de gratitud incesante que están dando los apóstoles a Dios. Y dice el 4, de tal modo que nosotros mismos en vosotros nos jactamos en las congregaciones de Elohim por la perseverancia de vosotros y fidelidad en todas las persecuciones de vosotros y en las aflicciones que soportáis. Shaul le ha dicho a los hermanos de la Asamblea de Tesalónica que él y sus colaboradores están obligados a dar gracias continuamente a Elohim por la madurez que ellos exhiben al crecer en la fidelidad y el amor. Ahora agrega una razón más para su admiración. Él continúa diciendo, de tal modo que nosotros mismos, como apóstoles, en vosotros nos jactamos en las congregaciones de Elohim por la perseverancia de vosotros y la fidelidad en todas las persecuciones de vosotros y en las aflicciones que soportáis. La jactancia de Pablo y sus colaboradores no es un alarde de su propio trabajo, es más bien la expresión de una profunda admiración por el extraordinario testimonio de los hermanos de Tesalónica. El testimonio de los tesalonicenses es motivo de un sano orgullo apostólico, que ellos usan entonces para consolar y animar a otras congregaciones que también enfrentan dificultades. Lo que Shaul está diciendo es que los creyentes de Tesalónica son un orgullo para ellos como apóstoles. La madurez que han alcanzado, incluso con los pocos días que ellos estuvieron para enseñarle, y a pesar de las graves persecuciones y aflicciones, es algo admirable y digno de ser presentado a otras congregaciones de Elohim. Su perseverancia es el testimonio vivo de algo más profundo, que ellos están dentro del amor entrañable de Dios. Una evidencia de que su origen está en ese amor y por lo tanto pertenecen al señorío de Yehoshua Mashiach. Así que ninguna persecución o aflicción los separará
de ese amor incondicional. Dice el 5, clara señal del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos vosotros del reino de Elohim, en pro del cual ciertamente padecéis. Por favor, ponga atención a esto que el apóstol va a decir. El apóstol Shaul ha resaltado que los santos y fieles de la asamblea en Tesalónica son un modelo vivo y un testimonio poderoso para otras congregaciones. Ellos cumplen, los de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, cumplen lo que está escrito en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y ante eso, ahora el apóstol agrega, esta es una clara señal del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos vosotros del reino de Elohim, en pro del cual ciertamente padecéis. Con esto Shaul explica que las persecuciones y las aflicciones que sufrimos son una señal de que el justo juicio de Elohim está en proceso. Porque a pesar de esas experiencias, ellos no han apostatado. Ellos no han hecho cuestionamientos a Yeshua. No han abandonado a la congregación y no han abandonado el señorío de Yeshua. Las aflicciones que experimentan no son castigos, sino experiencias que los están capacitando para que ellos sean tenidos por dignos del reino de Elohim. Cuando leemos justo juicio, las palabras griegas son dikaios, que significa lo recto, lo equitativo, lo justo, y crisis, que significa juicio, pero también significa decisión, separación, elección. Ponga atención. Esta palabra justo juicio muestra que no se trata solo de castigo, sino de la justicia perfecta de Elohim. En su fidelidad, Él elige y separa a los suyos, apartándolo de los arraigos terrenales. Esa separación suele expresarse en experiencias dolorosas, pero que son instrumentos justos de Dios para capacitarnos y hacernos dignos de su reino. Para los creyentes de Tesalónica y nosotros, el justo juicio de Elohim no es un castigo, sino un proceso de purificación y separación del mundo. Nos está separando del mundo, pero esas separaciones duelen. Así como llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para hacerlo Abraham, de igual modo el justo juicio de Elohim nos aparta de los valores, estructuras y creencias del sistema presente gobernado por el adversario. En este proceso, escuche bien, en este proceso en el que nos sentimos afligidos porque nos estamos separando de cosas que nos gustaban o que amábamos, en ese proceso es que el enemigo entra y procura intensificar el sufrimiento de esas experiencias de Elohim, buscando entonces que los fieles, los creyentes, renunciemos a la fidelidad de Elohim, porque empezamos a cuestionar por qué pasan las cosas. Sin embargo, la justicia de Elohim se revela al proveer siempre una salida, de modo que la tentación no pueda arrebatar a los creyentes de su herencia en el reino. Así como Abraham atravesó el justo juicio de Dios al dejar atrás su antigua vida para ser digno de recibir el nuevo nombre de Abraham, y así como Yehoshua fue probado, experimentado en dolores y quebrantos a través de el sufrimiento que tuvo antes de regresar a su origen, así también nosotros seremos entrados en experiencias mediante tribulaciones que nos separarán de los apegos terrenales que tengamos. Pues está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, este justo juicio para nosotros no termina en el sufrimiento,
porque Elohim ha prometido restituir con abundancia mucho más allá de lo que hemos dejado atrás y de lo que hemos pensado. Así que no es un castigo, es un proceso, pero que pueda ser aprovechado por el adversario si no nos percatamos y no encontramos la salida que tiene el Señor para nosotros. Y dice el 6, puesto que es justo delante de Elohim retribuir a los que os afligen con aflicción. Shaul enseña que las persecuciones y tribulaciones que sufrimos los creyentes, así como los de Tesalónica, son una clara evidencia del justo juicio de Elohim. Aunque es necesario que atravesemos esas experiencias y nos permitan dejar atrás muchas cosas, todo eso que queda atrás será restituido con mayor abundancia de lo que podamos imaginar. Y aunque el adversario intente aprovecharse de las aflicciones de los hermanos de Tesalónica o de cualquiera de nosotros, el justo juicio de Elohim no se lo permitirá, pues en cada experiencia Él va a proveer la salida. Con base en esos intentos del adversario que buscan afligirnos más allá de lo que podamos soportar para inducirnos a la apostasía, Shaul añade con firmeza, puesto que es justo delante del Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen. Así Shaul pasa a explicar el justo juicio de Elohim. También se va a extender a aquellos que, aprovechándose del proceso de separación que los creyentes debemos atravesar de las cosas terrenales, él va a buscar añadir, a Satán va a buscar añadir sufrimientos indebidos que no están en el plan de Dios. Y como Elohim es justo, Él retribuirá en proporción todo el daño causado a los creyentes por el adversario y sus seguidores. Al mismo tiempo, compensará el sufrimiento injusto que los fieles con consuelo y gloria van a recibir en retribución también, en recompensa. De modo que su justo juicio se cumpla plenamente. Se cumpla plenamente con el castigo para los opresores y recompensa eterna para los que permanecieron firmes en el señorío de Yehoshua Mashiach. Y dice el 7, y a vosotros los que sois atribulados, reposo con nosotros en la revelación del Señor Yehoshua desde el cielo, con los mensajeros del poder de él. Shaul ha afirmado que Elohim en su justo juicio retribuirá con castigo a los opresores en la misma medida en que se aprovecharon para causar daño innecesario a los creyentes. Ahora explica el alcance de ese justo juicio para los santos y fieles. Escuche bien, va a hablar de la retribución de los santos y fieles. Y dice, y a vosotros los que sois atribulados, reposo con nosotros en la revelación del Señor Yehoshua desde el cielo con los mensajeros de su poder. Shaul aclaró a los hermanos de Tesalónica que las persecuciones y aflicciones que sufren no son casuales, forman parte del proceso de separación de las cosas del mundo para ser hallados dignos del reino de Elohim. Sin embargo, las tinieblas aprovechan esa separación, esa aflicción por la separación, para aumentar su sufrimiento de manera desproporcionada con la idea de tentarlos para que apostaten. Pero dentro del justo juicio de Elohim, ese sufrimiento extra también tiene su recompensa. Por eso añade, y a ustedes los que están pasando tribulación, la recompensa será el reposo justo junto con nosotros. La palabra griega para reposo es anesis, que significa reposo, alivio o libertad, y remite a la acción de soltar a alguien, de que alguien queda libre. Su raíz conecta con el hebreo menujá, que no solo significa reposo, sino también consuelo en referencia directa al Mesías de Israel. Si recordamos en Lucas 2, 25, 32 se nos relata cómo el anciano Shimón esperaba la consolación de Israel, es decir, al Mesías. Y cuando estuvo en el templo, al ver a Yeshua en forma de bebé, exclamó que sus ojos habían visto la liberación de Israel. En ese momento él vio la consolación y murió en paz, sabiendo que sería levantado al regreso cuando venga nuevamente la consolación de Israel, es decir, el Mesías.
De la misma manera, cuando Shaul dice a los tesalonicenses que recibirán reposo, les está anunciando que serán recompensados con la consolación de Israel. Es decir, que verán al mismo Yehoshua Mashiach. Y precisa cuándo ocurrirá esto. Esto será en la revelación del Señor Yehoshua desde el cielo con los mensajeros de su poder. Así, Shaul les asegura, ustedes que han sido atribulados recibirán el justo juicio de Elohim, por el cual recibirán el reposo, la consolación definitiva al ser partícipes de la revelación gloriosa de Yehoshua HaMashiach, que vendrá desde el cielo acompañado de los mensajeros de su poder. Y dice el verso 8, de llama de fuego a los que no han sabido de Elohim y a los que no han obedecido la buena nueva del Señor de nosotros, Yehoshua. Shaul ha enseñado sobre el justo juicio de Elohim, cuyo desenlace tiene dos direcciones opuestas. Ponga atención, tiene dos direcciones opuestas al juicio de Elohim. Los opresores de los santos es una dirección y la otra, los fieles que recibirán tribulación, mientras que los opresores y los santos y fieles. Unos van a recibir tribulación, mientras que otros, los santos y fieles, heredarán la vida eterna. Ahora explica, ¿quiénes serán los que por el justo juicio de Dios sufrirán esa tribulación y aflicción? Y les dice, en fuego de llama a los que no conocieron a Elohim y a los que no obedecieron la buena nueva del Señor, de nuestro Señor Yehoshua. Shaul les promete en este pasaje a los hermanos de Tesalónica y a nosotros que cuando el Señor regrese en su justo juicio, ellos recibirán, los hermanos de Tesalónica, junto a los apóstoles, la recompensa de la vida eterna. Pero también aclara qué es lo que sucederá con quienes sirvieron al adversario oprimiendo de más a los creyentes. En ese día, el Señor vendrá con dos propósitos claramente distintos. El primero es la consolación de Israel, lo que corresponde a la primera resurrección y a la transformación en un instante de todos los santos y fieles, tanto los resucitados como los que estén vivos hasta ese momento. Y el segundo propósito es lo que describe como en llama de fuego. Esto es una imagen que simboliza un juicio ardiente y severo. Ese juicio justo pero implacable será aplicado, según Shaul, a los que no quisieron conocer a Elohim y a los que no obedecieron la buena nueva del Señor. Observe que hay dos personajes aquí. De esta manera, Shaul está estableciendo que hay dos categorías de los que serán juzgados en llama de fuego. Primero, los que rechazaron deliberadamente conocer a Elohim, no lo quisieron conocer en ningún tiempo. Y segundo, los que aunque estuvieron en medio de la congregación, no obedecieron la palabra de Dios, sino las enseñanzas y tradiciones de hombre. Este juicio tendrá su cumplimiento pleno en los descritos en Apocalipsis 20, 11 al 15, cuando se lleve al cabo el juicio final ante el gran trono blanco, lo cual pueden leer posteriormente. Dice el verso 9, los cuales como condena pagarán una destrucción eterna fuera del rostro del Señor y fuera de la gloria de la fuerza de Él. Shaul está llegando a la conclusión de su enseñanza sobre el justo juicio de Elohim. Ha afirmado que la justicia divina es completa, porque abarca tanto la recompensa para los santos y fieles como la retribución para quienes los persiguen y afligen. Les ha enseñado que este justo juicio tendrá un doble desenlace. Los que padecen con perseverancia por el reino recibirán a Mashiach, y los que persiguen y afligen recibirán su justo pago, una condena de destrucción eterna. La expresión destrucción eterna proviene del griego oletros aionis. Estas dos palabras tienen paralelo en el hebreo chimemot olam. Chimemot significa destrucción masiva y olam, aunque suele traducirse como eterno, en hebreo también puede significar un tiempo oculto,
que solo conoce Hachén. Estas mismas palabras fueron usadas por el profeta Jeremías para describir el castigo sobre Babilonia por su ensañamiento contra Judá. En Jeremías 25:12 se anuncia que Hachén castigará a Babilonia con una destrucción masiva por un tiempo que solo él conoce. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que, a través de Pablo, es que los que han causado más aflicción de la que sobrepasó el juicio justo de Elohim, ellos van a recibir en esa misma proporción una destrucción masiva por el tiempo que Hachén designe, una destrucción que en hebreo es Shimemot Olam. Ahora, cuando Shaul añade fuera del rostro del Señor y de la gloria de su poder, la palabra fuera proviene del griego apo, que implica ser arrojado o desarraigado, y la palabra rostro, que traducen del griego prosopón, equivale al hebreo panim, que se refiere a la presencia misma de Dios. En síntesis, lo que está diciendo Shaul es que las dos categorías de los que serán juzgados por ser opresores, los que no quisieron, lo primero, los que no quisieron conocer a Elohim, y los impíos dentro de las congregaciones serán tratados como malditos, desarraigados. Desarraigado significa estar maldito. O sea, no tienes injerción en Dios. Entonces, los que quisieron o no quisieron conocer a Elohim en todo su tiempo, y los impíos que están dentro de las congregaciones, pero gozándose en palabras de hombre, no tendrán posibilidad de retorno, serán desarraigados. Y como condenados entonces, esas dos categorías no podrán ver ni participar en la manifestación gloriosa del reino. Mientras tanto, los santos y fieles disfrutarán del privilegio opuesto, estar arraigados, es decir, injertados, bendecidos en Mashiach. Transformados entonces con un cuerpo glorioso semejante al de Yeshua y preparados para heredar todas las bendiciones reservadas para ellos en los cielos. Y dice el verso 10, cuando venga a ser glorificado con los santos de él y ser admirado en todos los que exhibieron fidelidad, pues fue confiado el testimonio de nosotros a vosotros en aquel día. Shaul está concluyendo el capítulo 1 de su segunda carta a la Asamblea de Tesalónica. Después de haber explicado el tema del juicio justo de Elohim, que recibirán los opresores, las dos categorías de opresores, él declara entonces, cuando él venga a ser glorificado, es decir, Yeshua, en sus santos y a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros en aquel día. Ponga atención. Aquí Shaul se refiere al regreso de Yehoshua. Esta vez, Yehoshua no vendrá en semejanza de hombre, ni a pedir arrepentimiento, ni a pagar un precio, sino que vendrá a ejecutar su justo juicio y a determinar el destino de toda la humanidad. Para aquellos que nunca quisieron conocer a Elohim y para los que dentro de las congregaciones no obedecieron su palabra, sino que ambos vivieron como en los días de Noé, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, creyéndose seguros y en paz sin Dios en sus corazones, la llegada de Yeshua será repentina, aterradora y devastadora como ladrón en la noche. En contraste para los santos y fieles que perseveraron en medio de la persecución y la aflicción, este será el día de su retribución. Yehoshua aparecerá glorificado, acompañado de sus millares de mensajeros santos, y entonces será admirado por todos los que exhibieron fidelidad. Ellos estarán revestidos de cuerpos gloriosos, o sea, todos nosotros, revestidos de cuerpos gloriosos, porque permanecimos firmes en la Torá y en la Besorá, y entonces, así como los apóstoles y los profetas, también ellos estarán allí porque... ¿Por qué? Porque los que estaremos en la presencia de Yeshua, recibimos los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Aquel Mesías que antes fue despreciado será en aquel día el centro de la admiración, mientras que para los opresores será como un ladrón
que los despoja de todo lo que consideraban riquezas y poder. Shaul le está asegurando a los tesalonicenses, en aquel día, cuando él, Yehoshua, venga a ser glorificado en sus santos y admirado por todos los fieles desde Adán, ustedes estarán entre ellos porque confiaron en el testimonio que le anunciamos. Y dice el 11, para lo cual ciertamente oramos siempre acerca de vosotros, para que os tenga por dignos del llamamiento del Dios de nosotros y cumpla todo buen deseo y obra de fidelidad con poder. Shaul nos ha revelado cómo será el regreso de Yehoshua Mashiach. Ese día, él no solo dictará su justo juicio, sino que también será admirado por todos los santos y fieles. En un instante cumplirá su promesa, levantará a los muertos del polvo de la tierra y transformará a todos los creyentes desde Adán hasta los que estén vivos en ese entonces en cuerpos gloriosos. Será un evento imposible de imaginar, en el que el mundo de oscuridad se convertirá en un mundo de luz gobernado por la Torá. Shaul asegura a los hermanos de Tesalónica que ellos participarán en ese evento y en ese tiempo glorioso, porque escucharon y pusieron en práctica el fundamento de los apóstoles y los profetas. Con esa esperanza, el apóstol ora por dos cosas esenciales para ellos: que sean hallados dignos de su llamamiento y que sean llenados de poder, para que Yehoshua os tenga por dignos del llamamiento de nuestro Elohim y cumpla todo buen deseo de bondad y toda obra de fidelidad con poder. La oración de Shaul tiene dos enfoques. Primero, pide que perseveren como santos y fieles hasta el regreso de Mashiach. Sabiendo que por sus propias fuerzas no podrían hacerlo, él está orando a que Yehoshua los llene, les dé fortaleza, les dé poder. Por eso intercede para que Yehoshua con su poder, su mente, su ruá, los sostenga y los haga perseverar en medio de la tribulación. Y lo segundo de la oración es que él ruega al Mesías que cumpla con buen deseo y obra de fidelidad con poder. La palabra griega que traduce cumpla es pleró, que significa llenar hasta la plenitud. Entonces Shaul está orando para que la mente de Mashiach llene plenamente a los hermanos, de modo que sus pensamientos sean rectos y sus obras a través de sus cuerpos reflejen fidelidad. Es decir, la obediencia y la educación en los fundamentos transmitidos por los apóstoles y los profetas. En conclusión, Shaul ora intercediendo para que los santos y fieles de Tesalónica vivan una vida rebosante de la gracia y el poder de nuestro Elohim Yehoshua Mashiach, de manera que sean hechos aptos para el reino por el cual están padeciendo. Y dice el verso 12 para cerrar: de modo que sea glorificado el nombre del Señor de nosotros Yehoshua en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia del Elohim de nosotros, es decir, Yehoshua HaMashiach. Con la mente puesta en el regreso glorioso de Yehoshua, Shaul ora para que el mismo Mesías santifique a los hermanos de Tesalónica en mente y cuerpo, de modo que puedan perseverar en una vida digna de ser reconocidos como hijos de Elohim cuando él regrese. Al cerrar su oración, el apóstol declara el propósito final de todo este proceso de santificación y perseverancia. Afirma que el resultado de la plenitud del poder de Dios será que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Yehoshua en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Elohim, es decir, Yehoshua HaMashiach. Cuando dice sea glorificado el nombre de Yehoshua en vosotros, se refiere a que el nombre del Mesías representa su fama, su obra completa, es decir, el sacrificio, la resurrección, el testimonio y la santificación por medio del Ruach HaKodesh que le dio tanto a los apóstoles como a nosotros. Toda esa obra será honrada y alabada en el día que él regrese de manera visible, porque como nube de testigos nos manifestaremos con cuerpos gloriosos los santos y fieles desde Adán hasta los que estén vivos en su venida. Y cuando añade, y vosotros en él,
alude a la semejanza que los creyentes tendrán con el Mesías, cumpliéndose así la profecía de Génesis 1:27. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es en ese día que esa transformación gloriosa de los santos será el testimonio viviente de la confirmación de que somos semejantes a Yehoshua Mashiach. Y él será entonces digno de honra y alabanza como lo es desde hoy con la fidelidad que mantenemos. Shaul concluye afirmando que esta glorificación, tanto la de Yehoshua en los santos, él otorgando el cuerpo glorioso, como la de los santos en él, haciéndonos semejantes en cuerpo a él, no se alcanza por mérito humano, eso no se alcanza por obra, sino únicamente por gracia, al decir conforme a la gracia de nuestro Elohim, es decir, Yehoshua Mashiach. Él recalca que el cuerpo glorioso y la semejanza divina no son recompensa a nuestras obras, sino un favor inmerecido de parte de Yehoshua, quien nos escogió por gracia. Y es precisamente por esa gracia que viene la emuná, la fidelidad, la educación, para vivir una vida digna que honra y alaba el sacrificio, la resurrección y la santificación y testimonio que Yehoshua nos proveyó a nosotros para transformarnos plenamente en su semejanza y ser dignos de estar en su señorío. Y con esto, mis hermanos, terminamos.